Día que está siendo muy especial, ¿verdad? Tuvimos en la escuela sabática un hermoso drama en el cual participaron una enorme cantidad de niños y grandes. Realmente, casi iba a decir, lo voy a decir, lo mejor que he visto yo de una presentación en la iglesia. No debe haber sido fácil. Las personas encargadas, me imagino, tienen que haber sufrido bastante, porque a veces uno falta, el que tiene la parte no viene, el otro no está, y para coordinar todo, hermano, fue un esfuerzo grandísimo. Muchísimas gracias a todos los que participaron y a los niños de hoy. El sermón de esta mañana es el sermón en el cual he ocupado más horas. No recuerdo haber dedicado tanto tiempo a una predicación como la de esta mañana. Ha sido por lo menos de 30 a 40 horas de lectura para decir muchas cosas que no sé y para decirle cosas que nadie sabe, pero que pretenden decirlas. Y hermanos, esa es la confusión más grande, porque dentro de nuestra iglesia hay los dos hombres que más se destacan. El doctor Maxwell tiene dos tremendos libros grandes, creo que son como 700, 800 páginas. Uno del Apocalipsis y el otro de Daniel. Tremendos libros así, solamente para el Apocalipsis. Y este doctor le explica todo lo habido y por haber. Él le halla alguna explicación hasta el último pelito de la cabeza. Y le dice, esto significa esto, lo otro. Y hermanos, si perdónenme, pero es especulación, imaginación, y no hay nada de eso concreto. Yo me inclino más por el doctor Larrondel. El doctor Larrondel, por 25 años, fue el profesor de Apocalipsis de nuestra Universidad de Andrews. 25 años seguidos. Y se jubiló enseñando Apocalipsis. El doctor Larrondel no da, hermanos, detalles de explicación. Para mí es el hombre prudente. El hombre que da a grandes rasgos lo que significa, pero no entra en detalles. Porque voy a repetir, hermanos, yo les voy a presentar algunos puntos de vista míos. Y a lo mejor por ahí va a ser un libro del pastor Cabrera también, con alguna nueva teoría del Apocalipsis. Así que lo que yo les voy a decir, hermanos, esta mañana va a ser lo más, ¿cómo voy a decir, hermanos? Lo más centrado, sin entrar en especulación. Porque lo que pasa es que a veces el hombre quiere demostrar que sabe mucho, y entonces habla mucho y explica mucho. Y hermanos, aquí en este caso están explicando cosas, vuelvo a repetir, hermanos, que es pura especulación humana. Pero antes de entrar a eso, quizás ustedes vieron en Los Angeles Times media página. Ahí está media página enterita, con fotografía y todo. Y notan ustedes ahí, hermanos, predicciones del tiempo, del fin, que nunca termina, nunca llega al fin. Predicciones del fin que nunca llegan al fin. Y está hablando de ese grupo de salvadoreñas que esta semana tuvieron en jaque a toda la policía y a todo el mundo, porque dejaron en sus casas la carta de despedida, despidiéndose de los familiares, dejaron dinero, dejaron todo y dieron consejos de lo que esperaban que los familiares hicieran, y ellos desaparecieron, sencillamente desaparecieron. Los anduvieron buscando la policía bajo cielo y tierra, emplearon una cantidad enorme de helicópteros por todas partes buscándolos, porque de acuerdo a lo que habían escrito en las cartas que habían dejado en sus casas, evidentemente, hermanos, iba a terminar en un suicidio, porque era la despedida. Finalmente, hermanos, después de 22 horas de búsqueda, la policía los encontró en Palmdale. La jefa, que aquí está la fotografía, y está el nombre de ella, Reina Marisol Chicas. Estaba allí jugando con los niños en los columpios de un parque ahí en Palmdale, y los demás estaban ahí sentaditos en una cobijita bajo los árboles, esperando el rapto secreto. Habían salido de sus casas para encontrar que el Señor Jesús se los iba a llevar a todos. Ahí estaba.
Por eso aquí, hermanos, ahora dice predicciones del tiempo del fin, que nunca termina. Y ahí, hermanos, hay una historia interesante. Lo que reciben los ángeles, léanlo, hermano. Hay allí declaraciones de varios teólogos, varios profesores, de Fuller y de otros los demás, cómo a lo largo del tiempo hay gente, hermanos, que viene interpretando el Apocalipsis, porque es la interpretación del Apocalipsis, y vienen sacando conclusiones estúpidas como esta otra, que aparece aquí, ya han aparecido muchas, y siguen apareciendo muchas. Ahora, hermanos, yo en esta mañana voy a dar una serie de, digamos, un panorama general, para que nosotros nos ubiquemos dentro de la realidad del Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro, hermano, figurado. Tiene una cantidad de simbolismos sumamente complejos. Y el hombre quiere descubrir todo y quiere explicarlo todo y saca conclusiones, hermanos, algunas un poquito descabelladas. Ahora vamos a sentar principios que son, hermanos, fundamentales en el estudio del Apocalipsis. Por ejemplo, encontramos que las profecías de las 7 iglesias, esas 7 iglesias, hermanos, no fueron 7 iglesias del pasado y desaparecieron. Esas 7 iglesias siguen vigentes. Lo que sucedió en aquellas iglesias, hermanos, lo encontramos hoy. Y las promesas que se hicieron en esas 7 iglesias, esas promesas están para el futuro. Por lo tanto, hermanos, no es algo que lo estudiamos en la historia y desapareció. Los 7 sellos, hermanos, siguen vigentes. Los 4 jinetes siguen cabalgando sobre la faz de la tierra. Y vamos viendo aquellos mismos hechos, los vamos viendo, hermanos, repetidos en nuestros días. Y ahora vamos a comenzar con las 7 trompetas. Y las 7 trompetas, hermanos, no son que se tocaron en lo pasado o que se van a tocar en lo futuro. Hermanos, esas 7 trompetas se estarán tocando hasta el día en que termine el tiempo de gracia. Como lo mismo los 4 jinetes del Apocalipsis siguen cabalgando y seguirán, hermanos, viendo en el pueblo de Dios aquellas prescripciones y deducciones que el apóstol San Juan no las sacó él. El apóstol San Juan solamente está, ¿qué cosa? El Apocalipsis lo escribió Juan, pero es el mensaje ¿de quién? De Cristo Jesús. Él sencillamente escribió. San Juan escribió lo que vio, pero el Señor Jesús se lo fue dando. Por ejemplo, notamos, hermanos, que una característica típica de San Juan. En la primera parte del Apocalipsis aparecen cosas que luego se aplican y su desarrollo en la parte final. Por ejemplo, encontramos que esas promesas del Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 se aplican en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Encontramos el anuncio de la caída de Babilonia en el capítulo 14 y encontramos que en el capítulo 16 al 19 se está desarrollando lo que aquí está mencionando. La bestia de Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, luego la va a desarrollar el apóstol en el capítulo 13 y el capítulo 17. Presenta algo en síntesis y luego lo desarrolla, lo amplía en la parte final del Apocalipsis. Por lo tanto, hermanos, es un tremendo desafío el estudiar el Apocalipsis como una unidad. Cuando tomamos el Apocalipsis en forma aislada, hermanos, sacamos cualquier conclusión. Podemos inventar y pensar lo que queramos, pero no es lo correcto. El Apocalipsis, hermanos, es una unidad. Y si nosotros no la comprendemos y la aplicamos en forma concienzuda, vamos, hermanos, a entrarnos en tremendos problemas. Las visiones que el apóstol ve, hermanos, las va desarrollando en forma paulatina y siempre va apuntando hacia el tiempo del fin. Y vamos un poquitito más adelante. Por ejemplo, encontramos los 7 sellos en Apocalipsis 6 y 7. Las trompetas en Apocalipsis del capítulo 8, versículo al 11. Y las plagas en el capítulo 16 y el versículo 17. Son ciclos paralelos. No podemos, hermanos, aislar uno de ellos y dejarlo totalmente aparte. Hermanos, van teniendo su secuencia. El apóstol va viendo algo y luego lo va ampliando, lo va desarrollando y lo va aplicando en una manera muy clara. El Señor Jesús utilizó el mismo método, porque Él fue el que
el autor del Apocalipsis. Cuando vamos a Mateo 24, vamos a encontrar, hermanos, allí que en los primeros versículos el Señor Jesús aplica algo al tiempo del fin y luego en la parte final de Mateo 24 la vuelve a aplicar ampliándola, desarrollándola un poquito más. Una característica típica. No es que comienza y analiza y termina un tema. Lo introduce, da algunos vistazos y luego lo va desarrollando en la parte final. Los sellos, como estudiamos la semana pasada, nos informan de los sufrimientos en manera especial que sufrió el pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue el que sufrió esos castigos, esos jinetes, el pueblo de Dios. Las 7 trompetas ahora cambia. Las 7 trompetas no es el pueblo de Dios el que va a sufrir. Ahora son los enemigos del pueblo de Dios los que van a recibir el castigo. Cambia. Pero ahora, hermanos, los 7 sellos terminan en una manera un poquitito, ¿cómo decir?, casi drástica, terminante. Vamos a Apocalipsis capítulo 8, el versículo que se leyó aquí nuestra hermana Claudia. Apocalipsis, el capítulo 8. Y allí estamos, hermanos, el capítulo 7 nos está hablando de los sellos. Ya lo hemos analizado la semana pasada. No vamos a entrar ahora, por supuesto, en ellos, pero vamos allí. El versículo 1 de Apocalipsis 8. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Otra vez dice casi media hora. Y ahí está, hermanos, el 7º sello. No hay ninguna declaración más. Se hizo, ¿qué cosa? Silencio en el cielo. Una versión dice casi por media hora. La versión que yo te dice como por media hora. Y aquí, hermanos, hay un mundo de problemas, y un mundo de discusión, y un mundo de interpretaciones. Hay una declaración en Primeros Escritos, la página 15, y es la única declaración, donde el espíritu de profecía menciona y dice que los redimidos, y está hablando, hermanos, no en este cuadro, está hablando en otro cuadro diferente, está hablando del pueblo de Dios y la ascensión al cielo, y dice que el pueblo de Dios, al ascender al cielo, durará 7 días. Primeros Escritos, página 15. No está relacionado con el 7º sello, pero casi media hora. Hermanos, en la Biblia no encontramos ninguna declaración ni ninguna aplicación por horas. Encontramos por días, encontramos por meses, encontramos por años. Y entonces allí entramos en un tremendo problema. El problema, hermanos, está dentro de cómo se escribió el griego y cómo lo interpreta. Y hay, hermanos, 20 interpretaciones diferentes. Y entonces uno se vuelve medio loco y no sabe con qué quedarse. Ahora, ¿tiene que ver este 7º sello con esos 7 días de viaje hacia el cielo? Hay algunos intérpretes que dicen, claro, el cielo queda vacío, porque viene Cristo, vienen los ángeles, no queda nadie en el cielo queda vacío, queda en silencio, por eso hay silencio. Esa es una interpretación. Y se agarran de esta, que vuelvo a decir, que no tiene una aplicación directa con Apocalipsis, pero toman esta cita y dicen, claro, casi media hora, porque 1 hora serían 15 días, media hora sería 7 días y medio. La hermana Juay dice que va a demorar 7 días la ascensión de los redimidos, casi media hora, ¿verdad? Entonces, la agarran de aquí y lo aplican aquí. Puede ser. Yo no digo, hermanos, porque no tengo autoridad para decirlo. Y quien lo dice, hermanos, está tomando una atribución que allá él con esa atribución. Ahora, otra interpretación es que sencillamente, hermanos, están por venir ahora las 7 trompetas. Van a venir esos tremendos castigos. Y entonces el Señor Jesús, como quien dice, una interpretación, se pone de pie para advertirle al cielo lo que va a venir. Y entonces todo el mundo queda en expectativa. Los ángeles silenciosos, todo puro oído, a ver qué es lo que el Señor va a decir. Y entonces hay silencio, hay expectativa. ¿Por qué? Por las cosas que van a venir
y que el Señor, ¿qué cosa? Se la está advirtiendo en el cielo. Es otra interpretación. ¿Cuál les gusta más? Elíjanla ustedes. Pero aquel que dice que es esto, así, así, hermano, no tiene ninguna autoridad bíblica, hermano, para decirlo. Pero vuelvo a repetir, el séptimo sello es ¿qué cosa? Silencio. Silencio en el cielo. Silencio, ¿por qué? ¿Quedó vacío el cielo? Porque Cristo y sus ángeles están viniendo y el cielo quedó vacío. ¿O es que el Señor Jesús va a advertir a los suyos? Miren lo tremendo que viene ahora. Y le va a dar ahí su discursito. No sé, puede ser, hermano, puede ser cualquiera de los dos y ustedes se quedan con aquel que quieran. Ahora llegamos, hermanos, y seguimos Apocalipsis 8. Y allí, hermanos, comenzamos, vuelvo a repetir, y yo tengo más problemas en la cabeza que soluciones. Porque vuelvo a repetir, si ustedes me hubieran visto, hermanos, con libros habidos y por haber, viendo lo que dice uno, lo que dice el otro, y al final, hermanos, sabiendo menos que lo que antes de empezar. Pero ahora, hay algunos que aplican que las trompetas son los castigos cuando termine el tiempo de gracia. Eso no es correcto. Bíblicamente, hermanos, se lo voy a comprobar esta mañana, que las 7 trompetas son eventos mientras estamos en tiempo de gracia. Las plagas son cuando termine el tiempo de gracia. Las trompetas son enteramente, íntegramente en el tiempo de gracia, mientras estamos nosotros todavía disfrutando del favor de Dios. ¿Por qué? Cuando vamos, hermanos, a Apocalipsis encontramos, vamos allí a Apocalipsis 8. Y yo, hermano, vuelvo a repetir, soy muy cuidadoso y me voy a aferrar a la palabra de Dios y no a lo que dice Maxwell o lo que dice el otro, porque son interpretaciones de ellos, las respeto, pero sencillamente no estoy de acuerdo con muchas de ellos porque lo voy a demostrar yo bíblicamente que se van un poquitito a querer saberlo todo sin tener documentación para poder saberlo. Vamos allí a Apocalipsis 8, versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Aquí, hermanos, está como relacionado con ese silencio en que el cielo, el Señor Jesús va a hablar antes de que los ángeles, ¿qué cosa? Se le va a dar las 7 trompetas. Es una escena bíblica, una escena en el cielo. Y ahora Jesús no le dio las trompetas así nomás, ¿verdad? Posiblemente, hermanos, dio ahí su discursito, su explicación. Y puede ser eso, yo me inclino más por eso, hermanos, que es el silencio que hay en el cielo, expectativa de toda la hueste celestial esperando lo que va a venir. Otro ángel, versículo 3, vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí, hermanos, encontramos la prueba categórica que las 7 trompetas son en tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque está ante el altar. ¿Está qué cosa? Está la intercesión divina. Están allí los incensarios y son ¿qué cosa? Las oraciones de los santos. Todavía hay comunicación con el cielo y el hombre y el cielo. No se ha cerrado todavía. ¿Por qué? Estamos ante el altar. Hermanos, son escenas del santuario terrenal que se están proyectando allá en el cielo ahora. Cristo, aquí está en el cielo, allí está ese ángel en el altar, tiene un incensario. ¿Y qué son, hermanos, el incienso? Las oraciones de los santos, como el humo del incensario subía, hermanos, simbolismo de la oración de los justos que se elevan hacia el cielo. Por lo tanto, hermanos, ¿qué cosa? Versículo 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Hermanos, esto es bíblico. Si todavía el santo está orando, si todavía la oración llega al cielo, quiere decir que hay intercesión. Quiere decir que no ha terminado el tiempo de gracia. Por lo tanto, las trompetas suenan en tiempo
de gracia. Y vamos a verlo un poquitito más adelante, todavía con otros versículos bíblicos. Hermanos, esto es categórico, aquí nadie puede discutir esto. Si alguien saca otra interpretación, hermanos, es humana, pero esto aquí es bíblico. Y ahora, hermanos, van apareciendo allí las trompetas. Y aparecen, hermanos, mucho fuego. ¿Y el fuego es símbolo de qué? Cuando vamos un poquitito más adelante, encontramos, hermanos, allí en el... Perdone que lo cerré yo mi Biblia, si ustedes la quieren mantener abierta allí en Apocalipsis, el capítulo 8, cuando ustedes ven que ahora viene el otro ángel, Apocalipsis capítulo 8, dice, versículo 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto. Cuando ahora el incensario, en vez de incienso, se llena de brasas, se llena de fuego y se tira a la tierra. Símbolo, hermanos, que los castigos de Dios, simbolizados por el fuego. Y eso lo encontramos, hermanos, en una cantidad de declaraciones. En Ezequiel capítulo 10, en Ezequiel el capítulo 11, encontramos, hermanos, las mismas figuras. Fuego, símbolo de castigo, símbolo de la intervención del cielo en los destinos del hombre. Por lo tanto, ahora el ángel que arroja el incensario, hermanos, quiere decir que ahora a la tierra vienen calamidades. Y efectivamente vienen, porque son, ¿qué cosa, hermanos? Son las 7 trompetas que van ahora a anunciar estos castigos, que son, hermanos, castigos punitivos, no son finales. No es un juicio definitorio, son anuncios para llamar la atención y llamar al arrepentimiento. Hermanos, esto es claro en las trompetas. Ninguno de estas trompetas son castigos finales. ¿Por qué? En primer lugar, no caen sobre toda la tierra, caen sobre siempre, ¿qué cosa? Dice una tercera parte, una tercera parte. Son parciales y son con el propósito de llamar la atención, Dios, para el arrepentimiento. Viene el fin. Se aproxima el Hijo del Hombre para venir como Rey de Reyes. Y está dando el último mensaje de misericordia. Aquí, hermanos, se cumplen las palabras de San Pedro, según de San Pedro, en que el Señor Jesús, ¿qué cosa? No demora, su tardanza no es como, ¿qué cosa? Como pensamos, sino que está demorando, ¿por qué? Porque quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan ¿a qué? Al arrepentimiento. Las trompetas son castigos, son mensajes directos llamados al arrepentimiento. Está sucediendo esto, va a venir algo peor. Escucha, arrepiéntete. Si no lo haces, te va a pasar lo de Levítico capítulo 26, versículo 31 en adelante. Dios amonesta. Si no se obedece, ¿qué cosa? Viene el castigo. Como el padre que le dice al hijo, mira, no hagas esto, no hagas esto otro. Yo te estoy avisando, te estoy diciendo, le está advirtiendo. No le está castigando, le está advirtiendo. Pero cuando el niño, ¿qué cosa? Va y desobedece, entonces el padre, ¿qué dice? ¿Ahora qué cosa? Ahora te castigo. ¿Por qué? Por desobediente. Dios, hermanos, está haciendo lo mismo. Las 7 trompetas son 7 mensajes de amonestación llamando al arrepentimiento, dando la última oportunidad. Porque la última oportunidad, hermanos, ya aquí con las 7 trompetas no hay más tiempo de gracia. El tiempo de gracia se va terminando. Y cuando terminan las trompetas, hermanos, termina el tiempo de gracia y vienen las plagas. Y las plagas caen cuando ya el tiempo de gracia ha terminado. Cuando comienza a caer la primera plaga, hermanos, ya no hay más arrepentimiento. ¿Por qué? El mismo Apocalipsis me dice, el templo de Dios se llenó de humo y nadie podía entrar. Quiere decir, hermano, que terminó la intercesión de Cristo a favor. Ya no hay más oraciones que suben al cielo. Se terminó. El santuario, hermano, se cerró. Y las plagas caen cuando el tiempo de gracia ha terminado. Y cae sobre aquellos que le son infieles. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 9, versículo 21. ¿Cuál fue el resultado final de estos mensajes de amonestación de Dios?
Dios amonestó con las 7 trompetas. Y dice, ¿qué cosa? Y no se arrepintieron, sufrieron, lo mismo que el faraón en Egipto. Va, recibe la plaga y le dice ahora a Moisés, bueno, que se va, se desaparezca la plaga y voy a dejar ir al pueblo. Terminó y ¿qué cosa? Se obstinó más. Y sigue persistiendo en su testarudez. No acepta. Lo mismo sucede con los inconversos ante estos mensajes. Escuchan el mensaje de Dios, lo sufren, pero ¿qué cosa? No se arrepintieron. Ahora, hermanos, estos mensajes son serios. Son el último mensaje de amonestación del cielo. Y son, hermanos, castigos fuertes. Ahora, ¿dónde cayeron aquellos? Cuando nosotros vamos, hermanos, vamos a la primera trompeta y aquí está el primer problema que encuentro yo dentro de todos los teólogos. Encontramos la primera trompeta y se aplica a la caída de Jerusalén. La caída de Jerusalén fue en el año 70. El apóstol San Juan está escribiendo alrededor del año 95. Y yo no encuentro ninguna interpretación bíblica en que el profeta se está refiriendo al pasado. El profeta parte de sus días hacia el futuro. Daniel, hermanos, ustedes van estudiando y viendo Daniel y a la final después desaparece Babilonia. En las últimas profecías no menciona Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia quedó en el pasado. El profeta no se va al pasado. El profeta parte de sus días y se proyecta hacia el futuro. Como el apóstol San Juan está ahora viendo una trompeta de 25 años atrás. Para mí, hermanos, es ridículo. Perdona que se lo diga. Y no estoy, hermanos, dejando mal a nadie, pero esa es mi interpretación. ¿Por qué se va a aplicar esa primera trompeta a la caída de Jerusalén? Caída en el año 70 y él está escribiendo en el año 95. Ahora dice aquí, ¿qué cosa? Apocalipsis, las cosas que van a suceder. Es el mensaje del cielo, las cosas que van a suceder, no las cosas que sucedieron. Eso me dice el Apocalipsis. Aparece el Hijo del Hombre, ¿para qué? Para hablar con San Juan y mostrarle las cosas que van a suceder presto. Yo no acepto, hermanos, esa interpretación que la primera trompeta es para la caída de Jerusalén. Perdónenme, pero bíblicamente, hermanos, no me entra en la cabeza. Pero ustedes toman allí a algunos de nuestros eruditos y van a ver, hermanos, que esa primera trompeta se la aplican, vuelvo a repetir, allí a la caída de Jerusalén. Está allí Vespasiano. Vespasiano es el emperador, su hijo es Tito. Él manda a Tito a invadir la Tierra Santa. Tito derrota a los judíos, toma Jerusalén y viene, hermanos, trayendo como trofeo a muchos judíos y trae allí en manera especial el candelabro de oro de los 7 brazos, lo trae Tito y ese candelabro queda allí como un trofeo en Roma. Ahora termina Tito y sube ahora su hermano mayor Vespasiano. Y él es el hombre cruel, es el rey que se hace llamar Señor y Dios. Es el primero dentro de la historia de Roma. Él se proclama como Señor y Dios. Y todo el mundo tiene que rendirle a él homenaje. Y tiene que quemarle incienso. Y tiene que ponerse de rodillas y reconocer como Dios. Cosa que los cristianos no hacen. Y entonces Domiciano, ¿qué hace? Comienza a castigar, a matar y a destruir a los cristianos. Y a San Juan lo manda a la isla de Patmos. ¿Por qué? Porque los cristianos no aceptaban que el emperador fuera llamado el Dios. Este mismo Domiciano fue cruel. A su propio primo, que era, hermanos, allí uno de los dirigentes, uno de los cónsules de Roma, lo mandó matar porque era cristiano. Y a la esposa la agarra y la manda a una isla y la destierra. Ahora, muere Domiciano y entonces allí, hermanos, viene ahora el problema un poquitito más claro. Surge, si ustedes toman la historia, surge Nerva como el emperador. ¿Qué hace Nerva? Este emperador, hermano, da la amnistía total a todos los cristianos. Domiciano era el cruel.
Los tenía todos castigados, desterrados. Nerva dice, no, se acabó el problema. Todos los cristianos son bienvenidos. Deja a San Juan salir de la isla de Patmos. Todos los cristianos vuelven a tener paz y libertad bajo el emperador Nerva. Y San Juan vuelve a Éfeso. Y allí finalmente, de acuerdo a la historia y a los registros, muere San Juan allí en Éfeso, después de haber salido de aquel lugar. Ahora, Apocalipsis 1, el versículo 2, está el versículo ahí, hermanos, al comienzo. Y dice las cosas que van a suceder presto. No dice cosas que sucedieron 25 años atrás. Por lo tanto, hermano, vuelvo a repetir, esa primera trompeta no me entra, no me cabe a mí bíblicamente en ningún concepto para aplicarla a una cosa que pasó allí totalmente en el pasado. La segunda trompeta se la aplican, hermanos, a los invasores de Roma. Allí están, en primer lugar, están los visigodos, que van, hermanos, y destruyen parte del ejército romano. Están allí los vándalos que vienen del norte del África, invaden Roma, y los vándalos sacan el candelabro de oro de allí de Roma y se lo llevan hacia el norte de África. Y allí, hermanos, se pierde y no sabemos más nada qué pasó con el candelabro de oro. Pero ellos se lo sacaron de Roma. El que Tito trajo de Jerusalén, ahora ellos lo llevan de Roma y lo llevan. Entonces, la segunda trompeta, en forma general, vuelvo a repetir, hermano, se aplica a las invasiones contra Roma. Y allí, hermanos, algunos le ponen fecha, le ponen día, hermanos, pero aquello es ridículo, vuelvo a repetir proféticamente, hermanos, de poner aquello en esos detalles. La tercera trompeta, aparece allí alguien de ajenjo, con ese nombre de esa planta tan amarga. De acuerdo a lo que yo puedo dilucidar en una manera un poquitito más claro, ese ajenjo se refiere a Satanás. Él es, hermanos, la estrella que cae del cielo. Es el ajenjo. Y allí, hermanos, encontramos cuando comienza la contaminación dentro de la iglesia cristiana. Allí comienzan, hermanos, a perturbarse, a mezclarse y a contaminarse, por así decir la verdad. Y aplican a ese periodo, aplican la tercera trompeta. Sin entrar, vuelvo a repetir, hermanos, en detalle. Si ustedes quieren detalle, tomen el libro de Maxwell. Y se van a pasar horas y horas, hermanos, y van a saber que el pastito verde significa esto, que la corona significa el mechón de los soldados, que esto otro significa acá. Hermanos, cosas que no sé de dónde la saca. Sencillamente, hermanos, no sé. Una imaginación muy amplia para querer explicar lo que la Biblia no explica y lo que no se explica en ninguna parte. Ahora, la cuarta trompeta tiene que ver, hermanos, allí la relacionan con la cuarta iglesia de Tiatira. La ponen allí dentro del mismo periodo y la colocan allí, hermanos, con Daniel 7:8. Es la Edad Media, la Edad Oscura. Son periodos históricos en que se van manifestando ciertos castigos de Dios. Ahora, no especifica aquí exactamente el lugar donde van a caer. Dice una tercera parte de la tierra. Ahora, al llegar a la quinta y sexta trompeta, cambia el cuadro totalmente. Ahora son, ¿qué cosa? Los hay. Hay tres hay. Para la quinta, para la sexta, y yo les desafío a ustedes ahora, si les interesa, que me encuentren el tercer hay en la Biblia. Vamos a hablar del primero y el segundo, y el tercero se lo dejo como homework. A ver si ustedes me encuentran el tercer ay, porque dice que hay tres ay. El primero es la quinta trompeta. ¿A quién se aplica la quinta trompeta? ¿Se acuerdo a Maxwell y a otros allí, hermanos? Se lo aplican a los mahometanos, que es ahora, hermanos, allí el movimiento que funda Mahoma, es el caracterizado en la quinta trompeta. Allí, hermanos, todos conocemos algo del islamismo, la religión de Mahoma. Yo cuando fui a este viaje a Sudamérica, llevé pocos libros, pero me llevé el Corán. Y digo, me voy a estudiar el Corán. Y me estudié, hermanos, el Corán. El libro más aburrido que he leído en mi vida. Y se lo confieso, hermano, no lo terminé de leer. Pero sí me aburrí leyendo el Corán. El Corán son todos los dichos de Mahoma. Y este hombre,
hermanos, cree en un Dios, Alá, cree en un Dios creador. Los Mahoma, hermanos, creen que ese Dios se prepara para venir y hacer juicio, y todos van a comparecer ante el juicio de Dios. Hermanos, los mahometanos, hermanos, tienen muchísimas cosas en común con nosotros. Ahora sí, tienen algunas cosas que nosotros, por lo menos, no estamos plenamente de acuerdo. Pero ahora, hermanos, va surgiendo, allí en el año 612, va comenzando el islamismo, la religión de Mahoma. Y comienza a avanzar, hermanos, y llega hasta la India y avanza prácticamente, hermanos, por todos los continentes y comienza a invadir Europa. Y si no es allí por un héroe, que vamos a verlo dentro de un poquitito, hermanos, la mayoría de nosotros seríamos mahometanos hoy. Porque Mahoma se introdujo, la doctrina de Mahoma, en Francia, se introdujo en Inglaterra, se introdujo en España en una manera clara. Y allí, hermanos, se establecieron. Mi padre me contaba las veces que a veces nos sentábamos juntos allí. Mi padre fue soldado español, allá vivió y allá pasó su servicio militar y todo lo demás. Y él me contaba, hermanos, ellos los llamaban los moros, a los mahometanos. Y los moros se establecieron, hermanos, en España en forma muy fuerte. Y Granada, esa famosa Granada, hermanos, era la capital de los moros, la capital de los mahometanos. Y allí, hermanos, se arraigaron y tienen los españoles, hermanos, una gran influencia mahometana. Hasta que vino Fernando y Isabel la Católica y los echaron de España, los expulsaron. Pero estuvieron, hermanos, allí en España por más de 800 años los mahometanos. No se extendieron más porque sencillamente, hermanos, los cortaron. Y vamos a ver un poquitito más allá adelante. Ahora, los mahometanos, o la religión mahometana, Mahoma cree en un Dios, cree en los profetas de Dios, cree que Abraham fue un profeta, cree que Noé fue un profeta de Dios, cree que Jesús fue un profeta de Dios. Y entonces él cree que Mahoma es ¿qué cosa? Es el último profeta y el más importante de todos. Mahoma anula la importancia de todos, pero no niega la existencia de esos profetas, inclusive a Jesús, solo respeta. Pero ahora dentro del islamismo tenemos, hermanos, varias cositas allí que llaman mucho la atención. Tenemos allí el yihad. ¿Qué es el yihad? Hermanos, eso lo escuchamos todos los días. La guerra santa, la guerra ahora entre palestinos y ¿quién? Y judíos, el yihad. Y Mahoma dice que él mira con muy buenos ojos y dará una recompensa muy especial a aquellos que luchan por él, en el yihad. Por eso, hermanos, Estados Unidos se ha metido en un laberinto donde no va a salir nunca. Va a salir con la cola entre las piernas, como decimos. Porque el estar metido en Afganistán y el estar metido en Irak, hermanos, países netamente mahometanos, todos están dispuestos a morir, todos están dispuestos a dar su vida. ¿Por quién? Por Mahoma. Todos saben que muriendo en el yihad reciben recompensa muy especial. Y entonces ellos están, ¿qué cosa? Se ofrecen. ¿Para qué, hermanos? Para ser suicidas. Muchachitos y muchachitas jóvenes se prestan para que le pongan los chalecos llenos de balas y se vayan y se lancen a una multitud o se lancen en una fiesta, en un lugar para matar gente. Ellos saben que van a morir, pero ¿qué? Lo hacen teniendo la promesa de Mahoma que van a recibir una recompensa muy especial en el cielo. Por eso, hermanos, Estados Unidos está peleando en Afganistán. Los rusos estuvieron como 20 años y finalmente los rusos inteligentemente se fueron y dijeron que se las arreglen, ellos no quieren saber más nada con ellos. Y abandonaron. Los rusos, estando ahí al lado de ellos, peleando, no pudieron con los afganistanos. Y Estados Unidos empecinado, hermanos, gastando miles de millones de dólares, matando soldados. ¿Para qué? Para pelear una guerra que nunca la van a ganar. Porque mientras haya un afgano, mientras haya un mahometano, ese va a pelear contra todos los americanos. ¿Por qué? Por la filosofía que ellos tienen. Ahora, la otra cosa que tiene el mahometismo, y hermanos, si lo enseña claramente, ningún mahometano puede dejar su religión.
Si el maometano se convierte en judío o se convierte en cristiano, persíguelo y mátalo, dice Mahoma. Así de clarito. Está dentro del Corán, hermano. El maometano que deja su religión para cambiarla por otra, Mahoma manda matarlo. Sencillamente, hermano. Por eso encontramos que la predicación del Evangelio en Arabia Saudita, en Irán y esos lugares, hermano, es prácticamente imposible. No hay. El cristiano o el que practica una religión diferente tiene que hacerlo sencillamente a escondidas, en secreto. Si lo descubre, ¿qué cosa? Automáticamente, hermano, va a perder su vida, y la va a perder y la pierde, porque el maometano, hermano, no le anda con vueltas. Sencillamente el maometano aplica la ley y sencillamente él los mata. Ahora encontramos, vuelvo a repetir, esa quinta trompeta en que se aplica al surgimiento de los maometanos. Y cuando le habla de 5 meses, allí, hermanos, 5 meses son 150 días. Días proféticos son 150 años. Le aplican, hermanos, desde el día que surgió, en el año 621 allí, hasta el día que caen los maometanos, cuando cae Constantinopla, en 1453, pasan, hermanos, aquel tiempo que le aplican proféticamente. Si eso no es, hermanos, yo no lo sé. Pero de esa es la explicación, vuelvo a repetir, que le da el hombre que quiere explicar todo lo que no está explicado. Sencillamente que le haya explicación en una manera clara a lo que él le parece. Ahora, ¿qué sucede, hermanos, con esto? Encontramos que Martín Lutero, él dio una interpretación, hermanos, a estos capítulos de la trompeta. Isaac Newton, famoso científico y religioso, él le halla y le encuentra otra explicación. Vamos un poquito a José Mede, le halla otra explicación. Y seguimos, hermanos, allí con otros profesores de Cambridge y de otro lugar, le hallan otra explicación. Y entonces teólogos adventistas toman de uno, toman del otro y van sacando una conclusión. Cuando yo, hermanos, no le veo, voy a repetir, ninguna fuente bíblica, porque no existe ninguna fuente bíblica para eso. Ahora, cuando va a llegar, hermanos, después de la cuarta trompeta, dice ahora qué cosa. Ahora no habla de trompeta, ahora habla de qué, de 3 ay. Ahora vienen estos 3 ay. Y hermanos, ¿por qué? El ay significa bíblicamente, hermanos, algo de intenso dolor. Y estos ay, hermanos, son castigos severos, castigos durísimos. Y los maometanos, hermanos, en sus invasiones a las tierras cristianas, hermanos, no tuvieron piedad de ninguna especie. Fueron crueles, fueron sanguinarios a muerte. Era verdaderamente un castigo para quejarse. Y dejamos, hermanos, vuelvo a repetir, yo estoy hablando en forma general, porque si les voy a explicar ahora, si ustedes quieren detallecitos y quieren ante otra gente hacer que saben mucho, lean el libro de Maxwell y le van a dar explicación, hermanos, hasta la respiración de los caballos. Le van a decir por qué respiran los caballos de los maometanos. Hermanos, vuelvo a repetir, para mí es querer saber lo que no se sabe, querer explicar lo que no hay ninguna explicación bíblica, solamente imaginación humana. Ahora, el segundo ay, encontramos, hermano, que allí la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Ha venido el primer ay y ahora viene el segundo. El segundo ay es la sexta trompeta. Ahora, la sexta trompeta se la aplican algunos ahora a los turcos seleucidas, que vienen desde el sur de Rusia, vienen, hermanos, con un ejército y van avasallando con todo, y llegan y se establecen en el Éufrates. Allí forman, por así decir, su base, y usted encuentra que la sexta trompeta habla del Éufrates, y habla de allí, hermano, de ejército de 200 millones. Hermanos, ese número es, digamos, totalmente simbólico, pero habla de la enorme cantidad de soldados que allí se ponen y comienzan los turcos a atacar a los maometanos y comienzan a atacar a Constantinopla, que es la capital que Constantino fundó. La ciudad era Vicenzo primero,
Luego Vicenzo le cambiaron a Constantinopla, por eso se llama el Imperio Bizantino, porque sale allí de la ciudad de Vicenzo. Y allí comienzan a atacar, hermanos, y atacar y atacar y atacar a Constantinopla. Y después de 150 años, aquí están los 5 meses, finalmente ellos consiguen que cae Constantinopla el 29 de mayo de 1453. Este, hermanos, es el segundo ay, es la sexta trompeta. Y ahora, la séptima trompeta, la vamos a encontrar, hermanos, allí en Apocalipsis, el capítulo 11. Vamos al capítulo 11. Dijo el apóstol, hay 3 ay. El primer ay viene. El segundo ay está por venir inmediatamente. Y el tercer ay me lo encuentran ustedes en la Biblia. Y les voy a decir, hermano, que yo no lo encontré, por eso le estoy pidiendo la ayuda de ustedes. A ver si ustedes me lo encuentran. Porque la Biblia me está diciendo que hay 3 ay. ¿Dónde está el tercero? Hermanos, vamos a tratar de explicarlo de una manera, por lo menos allí. Apocalipsis capítulo 11, encontramos allí el versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. No habla, hermanos, aquí ahora que la séptima trompeta es el tercer ay. Habla que la séptima trompeta, ¿qué cosa, hermanos? Suena, ¿y qué cosa? Voces en el cielo, y se está anunciando ¿qué cosa? El reino de Dios. El séptimo sello que anunció, hermanos, exactamente lo mismo, la venida del Hijo del Hombre. Notamos cómo estas profecías van apuntando hacia el final, que es la venida de Cristo. Y voy a repetir, las trompetas, hermanos, es el último mensaje amonestativo de Dios. Y no nos engañemos, no hay más. La Biblia dice, el tiempo no será más. Bíblicamente, hermanos, estamos viviendo, por así decir, en los pies de barro y de hierro de Daniel. Estamos viviendo en el último tiempo en que el reino de Dios será establecido y no será dejado a nadie más y nunca más será corrompido. Hermanos, estamos viviendo en ese tiempo. Esas trompetas están sonando. Hermanos, si están sonando en Jerusalén, están sonando en otro lugar. Yo, hermanos, me pregunto, esas tremendas calamidades, ese tsunami que hubo por allá en Indonesia, ese gran terremoto en China y lo demás, ¿no son trompetas, hermanos? ¿No son castigos que nos están anunciando que el fin se acerca? ¿No son sonido, hermanos, de la trompeta? ¿No les llega a ustedes al oído? No podemos tomar, hermanos, que vuelvo a repetir, que estos hechos se quedaron en el olvido, se quedaron en la historia. Que fueron allá, hermanos, que fueron los maometanos, que fueron los turcos, y se acabó, ya se terminó. No, hermano, los 7 sellos siguen caminando, los jinetes siguen andando, las 7 trompetas están sonando, y están sonando en diferentes partes del mundo. Y el mensaje de Dios es ¿qué cosa? Es amonestar, y Dios sabe, hermanos, dónde, qué cosa. ¿Dónde les va a tocar la inundación? ¿Dónde les va a tocar el desastre? ¿Dónde va a caer el castigo de Dios? Para anunciar, hermanos, ¿qué cosa? Arrepentíos. Convertíos. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Entonces, hermanos, allí en resumen, la primera trompeta, de acuerdo a aquellos que quieren explicar todo, es la nación judía, la caída de Jerusalén. La segunda trompeta, el imperio romano occidental. La tercera, la cristiandad, o sea, el papado, la iglesia, la Roma papal. La cuarta, el reino de Dios, hermanos, como centro en el santuario celestial. Y el papado, hermanos, que mete sus doctrinas para quitar la intercesión de Dios. Cristo Jesús ya no es más el sacerdote, ahora hay un sacerdote terrenal. El quinta trompeta, allí, hermanos, los musulmanes, como queramos nosotros decirle. Y la sexta trompeta, el imperio turco, que en 1453, repito, hermano, cae Constantinopla y se establece por más de 1000 años los turcos, el gran imperio bizantino. Ahora, yo me he preguntado esta semana, y me la sigo preguntando, y se las pregunto a ustedes. Toda esa conquista de Mahoma, o del mundo islámico, tiene su contraparte en la historia. Hay 8 cruzadas. Las famosas cruzadas contra, ¿qué cosa?
esta fuerza religiosa, para reconquistar los lugares sagrados. Y en estas 8 cruzadas intervienen papas, intervienen reyes. Ahí está el rey Luis IX, es uno de los que más participa. Allí está, hermano, varios papas. El primer papa, hermano, fue el que, la primera cruzada fueron los papas los que organizaron esto. ¿Para qué? Para luchar contra el maometismo, contra el islamismo, para recuperar aquellas tierras. Y 8 cruzadas en más de 200 años de lucha intensa, en la cual se movilizaron enormes ejércitos para querer rescatar esos lugares que estaban en manos de los musulmanes. ¿Será que, hermanos, las cruzadas no tienen nada que ver en las trompetas? Para mí, hermanos, yo le encuentro más razón muchas de estas cosas que más que el maometismo. Y vuelvo a repetir, hermanos, no me he puesto yo a hacer ahora una nueva teología, no, ni se la estoy enseñando a ustedes, pero voy a repetir, hermanos, toman las 7 trompetas para el islamismo, ¿y qué pasa con todas las 8 cruzadas? ¿No tiene nada que ver en el plan de Dios? ¿No son, hermanos, el mundo cristiano que está queriendo reconquistar su lugar y no tiene ni una ni media palabra en la profecía, pero sí tienen las trompetas enteras para ellos? Bueno, hermanos, son algunas de las, ¿cómo le voy a decir?, lagunas, se me quedan a mí en la cabeza, que no me entran, pero allí está, hermanos, dentro de la historia. Lo único que yo les puedo decir, hermanos, que sí, las 7 trompetas son, hermanos, el último mensaje, castigos de Dios para amonestar a un mundo impenitente. Se le está llamando por medio de estos castigos al arrepentimiento. Arrepentíos porque el tiempo está cerca. El fin viene y no hay más oportunidad, hermanos. Ya no hay más. No nos engañemos, ninguno de nosotros, porque eso es clarito dentro de la palabra de Dios. Ahora, aquellos que vayan al oriente en este viaje, se van a encontrar, porque vamos a visitar, hermanos, los musulmanes, y vamos a estar bien entreverados con ellos. En primer lugar, ustedes se van a despertar 1 hora antes que salga el sol. ¿Por qué 1 hora antes que salga el sol? Comienzan allí los menunices, que así se llaman los hombres musulmanes, que comienzan a llamar con las campanas y por los altavoces, comienzan a gritar. Y allá, hermanos, le están hablando allá. Alá es Dios y Mahoma el profeta. Y ustedes lo van a escuchar, hermanos, pero por todo, no importa dónde estén, porque se oye, hermanos, hasta los muertos lo oyen. 1 hora antes comienza, hermanos, el llamado a la primera oración. Y 5 veces durante el día van a escuchar lo mismo, hermano. Se lo está llamando, para que el imán, los imanes, así se llaman, hermanos, los imanes, ellos son los que ahora dan dentro del templo, dentro de la mezquita, tienen su culto. El Meshnumimi llama, el imán actúa dentro del templo. Y los califas, ustedes oyen, hermanos, ¿qué son los califas? El califa, hermanos, es el dirigente que tiene poder sobre la vida y la muerte de los ciudadanos. La palabra de él, de un califa, hermanos, significa vida, significa muerte. Son las órdenes que ellos tienen. Y allí, hermanos, lo vamos a escuchar nosotros, más de una vez, esos llamados allí a la oración y el llamado que hacen ellos, hermanos, para el yihad, pelear contra los infieles. Israel, hermanos, está en un tremendo problema. Y ese problema se lo debemos a la falta de fe de Abraham y de Sara. No confiaron en la promesa de Dios, quisieron darle una ayudadita a Dios, quisieron tener un hijo fuera de la promesa del cielo, y allí salió Ismael. Y de Ismael salieron todos los mahometanos. Y allí están, hermanos, ahora, entre hermanos, descendientes, peleando entre ellos y teniendo, hermanos, una lucha realmente descabellida. Ahora, Carlos Martel, hermanos, es un hombre que no lo hemos oído mucho, pero Carlos Martel, hermanos, es uno de los grandes héroes. Carlos Martel fue el general cristiano que armó, hermanos, su ejército en una de las cruzadas para atacar a los mahometanos. Y allí entre Poitiers y entre Tours,
en Francia, en medio de esas dos ciudades, en medio de Poitiers y Tours. Allí se encontró Carlos Martel y desbarató totalmente al ejército maometano, los liquidó, los barrió. Y aquello significó, hermanos, que parara la invasión de ellos a los países de Europa. Si no hubiera sido por Carlos Martel, hermanos, el maometismo se hubiera metido más en España y nosotros, hermanos, descendientes de españoles, seríamos maometanos en vez de ser cristianos. Era lo más probable. Pero Carlos Martel, hermanos, cortó el avance y los maometanos que quedaron en España quedaron ahí reducidos y se concentraron más en Granada y formaron allí el gran gobierno de los moros hasta que los reyes católicos los echaron de España y desaparecieron de España. Ahora, Carlos Martel no tiene nada que ver en todo esto aquí. Hermano, para mí es un personaje y para mí es un hecho tremendamente importante. No está en la profecía. Yo no lo quiero meter en la profecía. Pero solamente le presento, hermanos, eso. Para que vean cómo meten a los musulmanes, cómo meten a los otros. Y allí se cierra prácticamente las trompetas. Se cierra dejando a los turcos como gobernantes por más de 1000 años, gobernando como el gran imperio bizantino. Y ahí terminan, hermanos, las trompetas. Ahí está el segundo ay. Y el tercer ay, si ustedes lo encuentran, si ustedes me lo explican, yo les voy a entender, hermanos, por allí. Ahora, dentro de toda esta historia, hermanos, allí está Josías Lich, uno de los cristianos del gran despertar religioso. Él tiene una interpretación de estas trompetas. Cuando vamos a Guillermo Miller, tiene otra interpretación de esto de acá. Cuando vamos, hermanos, allí y he tomado algunos, Heinrich Bullinger, un gran reformador suizo, tiene otras interpretaciones. Vamos, Martín Lutero tiene otra interpretación. Y los teólogos nuestros van tomando de uno del otro y van acomodando y escriben su libro y le ponen allí, hermanos, explicaciones que no tienen, bíblicamente no tienen ninguna solidez. Si a ustedes les gusta, tomen el libro de Maxwell y van a encontrar explicaciones, hermanos, para todos los detallecitos. Todo le va a explicar cada cosita, hermano. Cuando le diga allí que dice que echaban fuego los caballos por su boca, que el apóstol San Juan vio que, bueno, ¿qué le va a explicar? Le va a explicar que los turcos fueron los primeros que utilizaron la pólvora. Entonces ponían sus fusiles en la cabeza del caballo y entonces salía el fuego por ahí. Entonces ese fuego era el que veía San Juan en la boca del caballo. Esa es la explicación que da. Para mí, hermano, vuelvo a repetir, son especulaciones humanas. Son interpretaciones. ¿De dónde las sacó, hermano? Allá. Yo no me las trago, diría en español correcto. Si a usted le gusta, bien. Y si no le gusta, más. Ahora, hay tres problemas, hermano. Ese problema, en primer lugar, hermanos, es el significado del simbolismo. ¿Qué significan esos símbolos? Si la Biblia no me lo dice, si el Espíritu de profecía no me dice que ese símbolo es esto, yo saco un significado, ¿y eso qué cosa? Es totalmente mío, es totalmente personal. Como Maxwell sacó el suyo, Lutero sacó el otro, correcto, lo sacaron. Pero ¿cuál es el correcto? Yo no lo sé, hermano. Yo no sé exactamente el significado de ese simbolismo porque no me está explicado. Número uno. Número dos, el significado, hermano, del texto original. Ahí, hermano, encontramos un tremendo problema. En esta de las trompetas, hermanos, que el griego que está aquí cuando dice la hora, el día, el mes y el año, que esa hora no tiene nada que ver con el periodo, porque esa hora, qué cosa, una declaración que se está haciendo y toman en cuenta aquello, otro. Hermanos, tremendos problemas de los sabios de nuestros días, interpretando el significado, ¿qué cosa, hermanos? Del texto griego. Uno de una manera, otro de otra. Yo lo he encontrado como 20 explicaciones diferentes. ¿Cuál es? Yo no sé, hermano. En primer lugar, yo no escribí el Apocalipsis. Yo no viví en aquel tiempo. Yo no sé lo que San Juan tenía en mente cuando lo escribí. Yo no sé lo que Cristo le metió allí a San Juan para que escribiera. Yo no lo sé. Sencillamente estoy especulando
con algo que no me resulta claro. Y el tercer problema, hermanos, son los hechos históricos y las fechas que le gustan. ¿De dónde, hermanos, se me ocurre a mí agarrar hechos históricos del pasado y decir, esto es la caída de Jerusalén, estos son los maometanos, estos son los turcos, este es el imperio de aquí? ¿De dónde lo saco yo? Hermanos, son tres problemas que complican la cosa. Pero lo único que yo les puedo decir, hermanos, que las trompetas están sonando. Y el sonido de las trompetas se oye en diferentes partes del mundo. Y allí, hermanos, ¿qué cosa? Esas trompetas están anunciando que el fin del tiempo de gracia termina. Porque termina la trompeta ¿con qué, hermano? Termina con la venida del Hijo del Hombre. Así que, hermano, aquí no hay juego, aquí no hay dilación, aquí no hay una segunda oportunidad. Y, hermanos, ese debe ser el mensaje, por lo menos, que yo saco para mí, que lo saco y se lo dejo con ustedes. Dios, hermanos, está dando el último mensaje de amonestación. ¿Le estás oyendo? Esas calamidades no te hablan a ti de que las cosas no tienen solución humana. La crisis, las calamidades, inundaciones, ¿no te están hablando a ti de algo? ¿No te llaman la atención? ¿No despiertan el interés tuyo en algo que está por venir? Hermanos, son mensajes. Es el sonido de la trompeta que me está anunciando. ¿Qué cosa? Que el fin viene. Y, hermanos, la séptima trompeta ya es el final. Y allí se toca la última trompeta. Se está preparando la venida del Hijo del Hombre. Pero allí, hermanos, ¿qué cosa? Termina el tiempo de gracia. El templo se llena de humo. Ya no hay más incienso que sube al cielo. No hay más oración que sea escuchada. No hay más intercesión divina. Las plagas son el castigo final. Sin misericordia. Ya se les ha dado las 7 trompetas, el tiempo de misericordia. No se aceptó. Ahora, hermanos, es la obra extraña de Dios. Es lo último que hace el cielo. En su gran amor nos está llamando por las 7 trompetas. Si no le escuchamos la voz, esperemos las 7 plagas. Sin mezcla de misericordia. Ya no hay más intercesión. Ya dice que se abrió el cielo, se vio el arca. Ya el lugar santísimo quedó, hermanos, ¿qué cosa? Quedó abierto el día final del juicio y comienzan, hermanos, a caer esas plagas. Pero los hijos de Dios, tú y yo, si aceptamos el mensaje de amonestación, estaremos señalados por el cielo y las plagas no nos tocarán como no tocó a los hijos de Israel en Egipto. Así de clarito. Gracias a Dios por su gran amor. Gracias a Dios por su misericordia. Porque todavía quiere que yo me arrepienta. Quiere que yo me salve. Y me está dando este mensaje. Hermanos, eso es en forma general. Porque no he querido, vuelvo a repetir, hermanos, en detalles de ninguna manera. Porque sería entrar en especulación. Solamente le menciono esos 5 meses que habla allí, hermanos. Es el primer ataque a Constantinopla en el año 674 y el último en el año 823. Pasaron 150 años. Allí lo aplican de esa manera. Ahora, cuando después aplicamos los 391 años de la hora, del día, del mes y del año, si sumamos aquello, son 391. Hay quienes lo aplican, hermanos, allí desde cuando ataca el imperio turco, ataca a Constantinopla la primera vez, hasta que cae en 1453, desde el primer ataque hasta el último que consiguen la victoria, pasan, de acuerdo a la historia, 391 años. Pero otros toman la caída de Constantinopla, 1453, le agregan los 391, el día, el mes y el año, y llegamos a 1844. ¿Notamos, hermano? Y para nosotros los adventistas nos cae bonito aquello, ¿verdad?
porque es la fecha del movimiento nuestro. Y allí, hermanos, entramos como el 666. Se lo aplicamos a algunos, y si ustedes tienen interés, tomen su nombre, y a lo mejor ustedes tienen el número 666, como hay muchos que lo tienen. Y aquí, hermanos, estamos, vuelvo a repetir, estos 391 años, para algunos caen en 1844, y para otros terminan con la caída de Constantinopla. ¿Cuál de los dos es? Yo no lo sé. Lo único que sé, hermanos, que Dios me ama, Dios te ama, Dios quiere que nos salvemos todos, no quiere que ninguno se pierda, y las trompetas es el mensaje de amonestación para prepararme antes que comiencen a caer las plagas. Que Dios nos bendiga, hermanos, y perdonen, pero yo no puedo especular y no me meto, hermanos, a dar explicaciones que yo no las tengo. Así de clarito. Que Dios nos bendiga en nuestra explicación esta mañana.